¿Cómo están, apreciados y apreciadas estudiantes? Continuando entonces con el desarrollo de la parte conceptual de la unidad 4, pasamos ahora a semejanza de triángulos. Nos dice, dos triángulos son semejantes si y solamente si poseen los tres ángulos ordenadamente congruentes y los lados homólogos proporcionales. Tenemos acá un pequeño gráfico para comparar dos triángulos cuando lo que dos triángulos son semejantes, y lo que nos dice aquí, el símbolo de semejanza de triángulos nos dice, por ejemplo, el triángulo ABC es semejante, este viene a ser el símbolo, al triángulo A', B' y C'. Entonces, una vez que son semejantes, podemos nosotros asegurar que existe una proporcionalidad entre sus lados homólogos. ¿Qué es lo que son lados homólogos? Aquí nos explica el libro, dice, los lados homólogos son tales que cada uno está en uno de los dos triángulos y ambos son opuestos a ángulos congruentes. Por decirle, el lado A está opuesto al ángulo A. Y por supuesto, el ángulo A es igual al ángulo A' de este triángulo. O sea que como que los triángulos son semejantes, eso implica que los ángulos son respectivamente iguales, como dice aquí, ordenadamente congruentes. En este caso A es igual con A', B es igual con B' y C es igual con C'. Entonces los lados homólogos son los que se oponen a ángulos iguales. Por decir, el lado C minúscula es este lado, es homólogo con el lado C'. ¿Por qué? Porque están ambos opuestos a ángulos iguales. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la hora de resolver los problemas, puesto que en ciertos ejercicios los triángulos no se van a encontrar así gráficamente, digamos, tan bien ordenados. Puede ser que este triángulo, por ejemplo, esté dado vuelta o acostado en algunos casos. Entonces es muy importante entender lo que son lados homólogos. Son lados que se oponen a ángulos iguales, y los lados homólogos lo que son proporcionales entre sí. O sea, fíjense acá, A dividido A', siempre con su homólogo, es igual a B dividido B', acá B dividido B', su lado correspondiente también se podría decir, y C dividido C'. Entonces esto es la semejanza de triángulos para empezar a hablar de ello, y ahora podemos pasar a los casos de semejanza de triángulos. ¿Cuáles son los casos en que nosotros podemos asegurar de que dos triángulos son semejantes? Entonces acá les puse también una pequeña figura, dice, dos triángulos son semejantes si. O sea, cuando nosotros estemos resolviendo los problemas, si nosotros aseguramos, por ejemplo, de que dos triángulos entre sí tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces ya podemos asegurar que los triángulos serán semejantes entre sí. A eso es lo que se refiere los casos de semejanza. Nosotros ya hablamos ya cuando, qué es lo que pasa cuando los triángulos son semejantes. Ahora esto se refiere a cuáles son los mínimos requerimientos que nosotros podemos tener para asegurar de que dos triángulos sean semejantes entre sí. Eso es muy importante entender. Entonces, el primero nos dice si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Vamos a suponer, si nosotros en un ejercicio aseguramos que este ángulo A es igual con este ángulo A' y este ángulo B es igual con este ángulo B', entonces lógicamente que el ángulo C también ya va a ser igual. ¿Por qué? Porque debe completar 180 grados, porque la suma de un triángulo interior, la suma de los ángulos interiores, mejor dicho, siempre es 180. Por lo tanto, si aseguramos que dos ángulos son respectivamente iguales, el tercero también será igual. Por lo tanto, los triángulos ya son semejantes entre sí. Ese es el primer criterio. Segundo, dice, si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. Vamos a suponer este lado AB es proporcional a A'B' igual a B sobre C sobre B', C'. O sea, como dice acá,
dos lados proporcionales entre sí y el ángulo comprendido igual. Si nosotros aseguramos eso, también ya podemos asegurar que los triángulos van a ser semejantes en todos sus elementos. Eso es importante recalcar. Y por último, si tienen sus tres lados proporcionales. Si podemos asegurar que los lados homólogos, como ya habíamos mencionado, son proporcionales los tres entre sí, entonces quiere decir que ya podemos asegurar que los triángulos también serán semejantes. Esto es muy importante que se comprenda bien. Como estábamos diciendo, también ustedes pueden mirarlo en los libros respectivos, la bibliografía, para ir profundizando más los conceptos y después ir aplicando en los ejercicios más adelante. Vamos a ver un concepto más en este video para no alargarlo demasiado. Casos de semejanza de triángulos rectángulos. El que vimos hace rato era casos de semejanza de triángulos de una forma general, pero en este caso vamos a ver un poquitito en particular lo que viene a ser los triángulos rectángulos. ¿Cómo asegurar que dos triángulos rectángulos son semejantes entre sí? Por ejemplo, como todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo igual que, por supuesto, es el ángulo de 90, entonces, para que sean semejantes entre sí, para asegurar que los triángulos rectángulos son semejantes entre sí, dice que tiene que tener un ángulo agudo igual. Por supuesto, si nosotros, por ejemplo, aseguramos que este ángulo C es igual con el ángulo C', quiere decir que como que estos dos son 90, no nos queda más remedio que el otro ángulo agudo también va a ser igual, lógicamente. Entonces allí podemos asegurar que los ángulos son semejantes entre sí. Esto es muy relacionado a lo que estuvimos viendo también con los casos para cualquier triángulo, independientemente de que sea rectángulo o lo que sea, ¿verdad? Porque fíjese que en el anterior decía que si tenía dos ángulos iguales, podíamos asegurar que eran semejantes. En este caso dice solamente un ángulo agudo igual, pero lógicamente si un ángulo agudo es igual, como que el otro ángulo ya es igual también a 90, entonces se puede asegurar también que son semejantes. Otro criterio, los catetos proporcionales. Si aseguramos que los catetos, por ejemplo, CA y C'A', mejor dicho, son proporcionales a AB y A'B', entonces también ya podemos asegurar que los triángulos rectángulos van a ser semejantes. Y por último, la hipotenusa y un cateto proporcional. Si aseguramos que la hipotenusa, en este caso las hipotenusas, son proporcionales a uno de los catetos, entonces también ya podemos asegurar que los triángulos van a ser semejantes y por ende van a cumplir todos los criterios de semejanza que también vamos a ir viendo seguidamente en los videos. Así que para no extendernos demasiado, dejamos este video por aquí, continuamos en el siguiente.